Cuando comencé a dibujar digitalmente no entendía qué eran las capas y todo lo hacía en una sola capa. Gran equivocación. Así que en este video te voy a explicar paso a paso para qué funcionan esas capas, qué es Clippy Mask, qué es Alpha Load y cómo puedes utilizarla para hacer tus dibujos de mejor forma. Así que bueno, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar este video y les voy a explicar entonces más que todo cómo funciona toda la parte de las capas, porque en mi caso yo lo dibujo, por ejemplo este dibujo lo hago en diferentes capas y voy haciendo cada detalle en diferentes capas y el por qué. Antes de comenzar, cuando ustedes abren su lienzo, ustedes saben que les aparece de esta forma que está aquí, y para ver dónde están sus capas se van a la parte de las dos hojitas que están aquí y siempre les aparece, lo primero que les aparece simplemente es el background, ok, que es el fondo de la pantalla, y les aparece una primera capa. En mi caso aparece layer 1 porque yo lo tengo en inglés. El background ustedes lo pueden cambiar y ustedes pueden hundir aquí la parte de background y pueden cambiarle el color, porque precisamente es eso, el fondo de su dibujo, el fondo de la pantalla. Ustedes le dan aquí a la parte de más, van a aparecer muchas capas y les explico qué significa eso. Tener muchas capas significa que ustedes van colocando una hoja tras otra, es decir, la capa número 1 viene siendo la primera hoja que ustedes colocan acá y pueden dibujar en ella, pero si ustedes abren una capa 2 vendría siendo una capa número 2 como digamos una hoja de color transparente que también pueden dibujar en ello. Al hacer cada una de esas capas, por ejemplo en este caso yo tengo 5 capas, vendrían siendo como si ustedes colocaran físicamente 5 hojas transparentes una tras otras, y en esas hojas ustedes pueden ir dibujando en cada capa. Si por ejemplo yo dibujo algo en la capa número 1, dibujo esta rayita, ¿verdad? Pero y en la capa número 2 dibujo otra rayita, voy a hacerla de otro color para que vean la diferencia, y tengo en la capa 1 el color fucsia y en la capa 2 el color azul, pero en algún momento yo quiero eliminar la fucsia o sacarla de mi vista. Si la quiero sacar de mi vista, simplemente lo que hago es hundir aquí en esta parte del cuadrito y ella desaparece de mi vista. Es como si ustedes esas 5 hojitas transparentes que tuvieran una tras otra, agarraran la capita o la hojita número 1, la sacaran y la guardaran aparte y ya no les queda a su vista esa capa número 1. Pero si la quiero volver a ver, simplemente le doy en la parte de acá. Ahora, ¿qué pasa si en esa capa número 1 yo quisiera borrar algo de esa capita? Yo lo único que hago es irme aquí a la parte de borrador. Aquí pueden agarrar cualquier brocha para borrar, la que a ustedes más les guste. Y simplemente puedo y me paro en esa capa número 1 y yo voy a borrar esa capa 1, y si se dan cuenta no se borra la capa número 2 que yo ya dibujé, que vendría siendo la rayita azul. Entonces eso me va a ayudar que cuando yo haga mis diseños, dependiendo del diseño que yo estoy haciendo, pueda borrar y no intervenir en los otros dibujos que voy dibujando. Les voy a explicar mejor con el dibujo de la flor. Antes de continuar, también les quería comentar, antes de pasar al dibujo de la flor, que por ejemplo si ustedes ya quieren eliminar por completo esta línea fucsia y dicen, de verdad yo eso lo voy a eliminar, no me gusta, ustedes simplemente lo que hacen es deslizar con el dedo hacia aquí y colocan borrar, delete. Ok, una vez habiéndoles explicado más o menos qué son las capas y espero me hayan entendido, igual lo voy a explicar aquí con este dibujo que ustedes ven acá. Ok, aquí lo que tengo es un dibujo que hice a mano y decidí pasarlo a Procreate en forma digital. Y les voy a mostrar entonces cómo hago yo para hacerlo en diferentes capas ese dibujo. Si ustedes quieren de por sí saber cómo hacer esto de pasar digitalmente y lo que están buscando es ese video, les dejo aquí en la parte de arriba también ese dibujo, cómo pasar de un dibujo a lápiz a dibujo digital. ¿Ok? Pero vamos a continuar este video para que entiendan lo de las capas antes de irse a ese video. Bueno,
Ahora, yo dibujé este sketch, el sketch este que está acá, lo hice en diferentes capas. ¿Y cómo sé yo en qué capa debo hacerla y qué capa no? Por ejemplo, yo para este diseño lo que hice fue hacerle, se los voy a mostrar acá, pero voy a borrar cada una de esas capas para mostrarles qué es lo que yo hice de primero, ¿ok? Lo que yo hice de primero en este sketch fue la parte de mis hojas. Entonces yo dije, bueno, la parte verde o la parte azulada, decidí agarrarla y colocarla todo en una capa. Y si se dan cuenta, está en la que llamamos aquí Layer 3, capa número 3. Y aquí está en la capa 3. Luego comencé a dibujar mi flor, hice una segunda capa y decidí hacer una flor en una sola capa, que sería la capa número 2. Pero ustedes me van a decir, epa Katy, pero tienes esto súper desordenado. Les voy a mostrar porque yo luego puedo mover las capas una a otra dependiendo de lo que me convenga, o inclusive luego puedo hacerle detalles a las hojas y hacer esa capa al final, pero no los quiero confundir. Entonces luego hice mi capa 1, luego hice mi capa 2, lo hice una flor, luego decidí hacer la capa 3, la capa número 4. Y está aquí la capa número 4, hice otra flor y así iba creando en cada capa una de mis flores. Aquí hice otra flor, por ejemplo, pero esta, por ejemplo, esta flor la coloqué debajo de las hojas. ¿Por qué la colocaste debajo de las flores, Katy? Porque si yo esta flor la coloco encima, fíjense lo que va a pasar. Se me va a ver estos detalles que no quiero y yo lo que quería realmente es que esta parte verde se viera como encima. Entonces agarro esa hoja transparente y lo que hago es colocarla debajo. Si se dan cuenta, entonces yo puedo mover cada una de mis capas hacia el lado que yo quiera. Es decir, si yo quiero colocar esta flor en la parte de arriba, la puedo colocar. Si la quiero colocar aquí, la puedo colocar. Pero eso va a depender de dónde quieras o qué quieres que se vea en tu diseño, ¿ok? Entonces, en esta ocasión, cuando yo creé esta capa, lo que hice fue simplemente colocarla, ¿ok?, en la parte de abajo de mi hoja. Si se dan cuenta, al colocarla en la parte de abajo de mi hoja, la hoja verde me cubre esta imperfección que yo tengo acá y eso era lo que yo quería que pasara. Y ustedes se van dando cuenta entonces que pueden mover unas capas arriba y otras capas más abajo. Bueno, habiéndoles explicado entonces esto, entonces se dan cuenta que comienzo a simplemente dibujar y crear diferentes capas. Todo lo hago en diferentes capas. De que va a depender que lo haga uno en una capa y otra en otra capa. Yo pude haber creado, por ejemplo, estas flores en una sola capa, pero fue decisión mía hacerla en diferentes capas porque las iba a hacer número 1 de diferente color y para mí es mucho más fácil. A veces termino uniendo todas las flores, pero a veces no, así que decido hacerlo de esa manera, de tal manera que si a mí esta flor amarilla simplemente no me gustó, yo lo que hago es borrarla y volver a hacer esa flor, ¿ok? Voy a poner 2 dedos hacia atrás para volverla a aparecer. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de mis elementos, de mis texturas de la flor, las voy colocando en una capa y van apareciendo frente a ustedes como yo voy haciendo cada uno de estos detalles en capas, ¿ok? Se dan cuenta, todo está en una capa diferente. Ahora, si se dan cuenta, entonces ya hice todo mi diseño en una capa. Me falta una capa que no se las he mostrado, que vendría siendo la de la textura de mi flor. Esta capa, si se dan cuenta, a diferencia de las otras, tiene esta flechita que está acá. Esa flechita que está acá me indica que esta capa que está acá tiene clipping mask. Les voy a explicar qué es eso, por supuesto. Ok, si se dan cuenta, al hundirla una vez, la voy a mostrar. Si se dan cuenta, al hundirla una vez, el clipping mask, esta está señalada aquí como clipping mask. Lo único que hice fue, si se lo quiero quitar, hundo aquí y él me va a quitar el clipping mask. Fíjense la diferencia entre clipping mask y que no tenga clipping mask. Y con clipping mask simplemente lo que hace que a la capa de abajo la dibuja, pero no se sale de las líneas.
se los voy a explicar mejor. Voy a hacer otra capa por encima de este y voy a dibujar, y no lo voy a hacer con clipping más, es decir, lo voy a dejar en una capa sin clipping más y voy a pasar y voy a decir, ahora dibujé en esto. Y si se dan cuenta, pues lo que hace es hacer lo que haría cualquier capa, dibujarlo en esa hojita blanca sin ninguna condición. Pero ¿qué pasa si yo esa línea roja quiero que solamente me la haga en la parte de las hojas? Entonces yo me voy fácilmente para acá, le voy a colocar y le voy a decir, quiero una condición, y lo que quiero es que solamente aparezca en la parte de las hojas. Entonces, si se dan cuenta, él me dibuja esa sombra roja solamente en la parte de las hojas. Eso es súper genial, porque imagínense que ustedes no tuvieran ese clipping más y yo quisiera no salirme de esas hojas, ¿verdad? Voy a borrarla acá, y yo no me quisiera salir de esas partes de las hojas, que tendrían que ser ustedes casi que tener un pulso maravilloso y ponerse a dibujar acá para no salirse, y yo hice esta raya, pero entonces ahora agarro y lo tengo que borrar acá y acá para que no se salga. Y bueno, a lo mejor no es tan complicado, pero si esto nos lo hace fácil y no tenemos que utilizar, hacer todo ese proceso, va a ser mucho mejor. Entonces, ¿qué hice yo para culminar? Lo que hice fue hacer mi textura. Si se dan cuenta, esta textura está desordenada fuera de las hojas. Sin embargo, no se ve mal, pero yo lo que quería es que me quedara dentro de esas hojas. Entonces lo que hago es hacer clipping más. Clipping más lo utilizo yo muchísimo para todas mis texturas. Por ejemplo, fíjense este dibujo que está acá. Si se dan cuenta, le quería hacer una sombra alrededor de mi botella, y lo que hago simplemente es hacer la textura rápidamente y colocarle clipping más, y me lo hace perfecto, y ahí se aparece una sombra bonita. Ese es otro ejemplo de clipping más. Bueno, ustedes ya saben entonces ahora cómo hacer clipping más, y eso es súper bueno. Ahora les quiero mostrar cómo harían para unir todas sus capas y que la vean todas en un solo grupo. Por ejemplo, yo ya las tengo aquí, si se dan cuenta, en una cosa que se llama en capas, porque yo decidí agruparlas todas. ¿Cómo hacen eso? Ustedes lo que van a hacer es seleccionar todas las capas que ustedes hayan construido y van a hacer un nuevo grupo. Colocan la palabra grupo aquí y él les va a aparecer este grupo que está aquí. Entonces puedo inclusive hacer grupos dentro de grupo. Y por ejemplo, vamos a suponer que yo lo que agrupé aquí fue la parte de las flores. Ustedes le pueden dar doble clic, le colocan rename o a cambiar el nombre, y ustedes pueden colocar solo flores, suponiendo que yo seleccioné solamente las flores, y listo, yo hice un grupo donde aparecen varias capas que se llama solo flores. Entonces en este caso yo agrupé toda mi flor y le puse en capas, es decir, para darle el ejemplo a ustedes de este diseño. Ahora, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, quieren este dibujo en una sola capa? ¿Ok? Para agruparlo, moverlo, imprimirlo o sacarlo de aquí y poderlo sacar para otro lado y no tener que llevarse todas esas capas, ustedes simplemente lo que hacen aquí es duplicar, ¿ok? Y al duplicar ustedes colocan flatten, ¿ok? Que es la parte de aquí, y entonces si se dan cuenta, en la parte de aquí está solamente en una sola capa. Esta me indica que está en una sola capa. ¿Y cómo sé eso yo, Katy? Pues simplemente ustedes se dan cuenta que si yo elimino, está en una sola capa. Incluso si deseo borrar algo de ahí, me lo va a borrar en toda la capa, toda la flor como tal. Entonces ustedes pueden hacerlo también en una sola capa para que ustedes puedan tenerlo de soporte o tener menos memoria. Pero ojo, y eso lo quiero aclarar, si se dan cuenta, yo lo que hice fue aquí duplicar antes para yo mantener siempre mi digamos mi copia o mi borrador de esa flor.
Entonces, más o menos eso vendría siendo lo de las capas. Lo bueno de hacer todo en capas para mí es que si yo en alguna ocasión no me gusta algún diseño, yo puedo simplemente pararme en la flor amarilla, moverla de sitio, cambiarla de sitio, incluso si quiero puedo agarrar y puedo cambiarla de color fácilmente. Entonces, si no me gusta la paleta de colores que yo estaba utilizando, yo vengo para la parte de acá y digo, ¿sabes qué? No me gustó esa paleta de colores, esta por ejemplo tampoco me gustó. Entonces simplemente comienzo a cambiar mi paleta de colores si en algún momento eso es lo que tú deseas hacer. Fíjense que simplemente voy rellenando y no se me rellena toda la pantalla porque yo tengo seleccionada aquí la capa donde está mi flor. En ocasiones a veces yo uno las flores, a veces uno los tallos, pero eso va a depender de lo que quiera. También lo que pueden hacer aquí es que cuando ustedes transfieran este tipo de diseños a Illustrator, lo voy a necesitar en capas, o yo lo hago de esa manera, lo paso a Illustrator en forma de capas y puedo obtener exactamente este diseño ya vectorizado en Illustrator, porque cuando lo hacía unido no me servía. Esa es la otra razón por la que yo hago en capas. Ok, para culminar les voy a explicar entonces cómo también se utiliza Alpha Lock. Alpha Lock es esto que está aquí, que se llama Alpha Lock. Es diferente a Clipping Mask. No es lo mismo, ojo. No es lo mismo, pero se pueden hacer también cosas muy parecidas. Por ejemplo, en Clipping Mask le dije que la parte de la textura que tiene las hojas, que no me salí de las hojas, yo la hice en una capa diferente. Y de por sí que si yo quiero eliminar esa textura, yo la puedo agarrar y borrar, o puedo hacer lo que yo quiera con ella. En el caso de Alpha Lock, ustedes también podrían hacer esto, pero la diferencia es esta que ya les voy a mostrar. Voy a deshabilitar o voy a borrar, por ejemplo, el Clipping Mask que yo ya tenía, y voy a colocar Alpha Lock en la parte de las hojas, es decir, en la capa donde tengo las hojas. Lo que hice fue hundirlo y colocar Alpha Lock. Y yo digo, bueno, yo también le quiero hacer esa textura. Me voy a ir a colocarle entonces esa textura. Fíjense cómo también podría agarrar y colocarle esa textura a mis hojas sin salirme. Fíjense que no me estoy saliendo y eso es maravilloso. Mire, si yo pinto acá, no me va a pintar nada porque tengo Alpha Lock. Entonces, ¿qué hace Alpha Lock? Que también me pinta solo y exclusivamente solo en la línea que yo escogí. Por ejemplo, si yo le coloco Alpha Lock a, vamos a suponer, le coloco Alpha Lock a esta hoja rosada, entonces yo también, si pinto, ya no pintaría encima de las hojas, sino pintaría encima de mi hoja. Entonces yo podría colorearla toda de azul y decir, listo, ya está coloreada en azul y le cambié el color. Entonces también podría hacer eso. Pero ¿cuál es la diferencia entonces, Katy, entre Clipping Mask y este Alpha Lock que estás utilizando? Que al parecer, si te das cuenta, pues hace exactamente lo mismo. Si me paro en el tallo verde, me vendría siendo lo mismo. La diferencia, y ya se las voy a mostrar aquí, es que si ustedes se van, voy a poner aquí esto en zoom para que lo vean. Estoy parada en la parte de las hojas y si se dan cuenta, el azul y el verde están todos en una sola capa. Si yo desaparezco esta, aparece todo, tanto la hoja verde como la hoja azul. Y si yo en algún momento no me gusta esta textura azul que yo hice, pero no quiero borrar mi capa verde, entonces yo digo, bueno, yo la voy a borrar, no hay problema, vamos a borrarla. ¿Qué pasaría? Que no funcionaría y agarraría y borraría toda mi hoja verde y entonces dañaría todo mi diseño. Yo ya no puedo cambiarlo, o vamos a suponer que yo quiero cambiar el color de ese azul porque la paleta de colores no me gustó y yo quiero otro azul. Entonces yo digo, listo, pues lo cambio. Ya no podría hacerlo porque si se dan cuenta, al rellenar el color me va a cambiar todos los tonos de colores dentro de esa hoja porque está en una sola capa. Entonces esa vendría siendo la diferencia entre Clipping Mask y Alpha Lock. Eso no quiere decir que Alpha Lock no sirva para nada. Alpha Lock sirve para muchas cosas.
Ustedes se darán cuenta en su momento cuando les conviene utilizar Alpha Lock, cuando no. Por ejemplo, a veces a mí me gusta colocar Alpha Lock cuando relleno toda la capa, es decir, coloco Alpha Lock y coloco rellenar la capa. Se los voy a mostrar en estos momentos. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle el color a la hoja, yo lo que hago a veces es colocar Alpha Lock y le coloco y digo, sabes que le quiero cambiar el color a la hoja, y coloco rellenar capa y me rellena solamente la parte donde yo dibujé. Entonces coloco Alpha Lock y Alpha Lock rellenar capa. Fíjense que si lo quiero cambiar a anaranjado, y me rellena solamente la parte de la capa. Sí, yo sé que también eso se puede hacer de esta manera, llevándolo hacia acá, pero a veces a mí me gusta haciéndolo con Alpha Lock, porque para que me pinte absolutamente todo, todito, sin que me haga ninguna brecha, sin que me deje de pintar algo. O por lo menos en este caso, que este caso es el más típico. Fíjense, yo quiero rellenar esta hoja y me aparece nada más ese pedazo. Yo vamos a suponer que tuviera muchos pedacitos separados en esa misma capa, entonces yo tendría que rellenar uno a uno. Entonces yo lo que prefiero hacer es simplemente hacer Alpha Lock y relleno donde dice Fill Layer o relleno de capa, no sé cómo aparece en español, y coloco Fill Layer y me va a rellenar todo. Bueno, es un tema bastante extenso, incluso podría continuar y hablarle más sobre este tema, pero espero que les haya servido este tutorial para que ustedes puedan saber cuál es la diferencia entre las capas, cómo utilizar las capas, que se hizo bastante extenso. Por favor, si ustedes quieren pasar de un dibujo digital a de un dibujo a lápiz, a color, como está todo desordenado, a un dibujo digital, les voy a dejar el video aquí en la parte de arriba para que no se lo pierdan, porque está buenísimo. También les dejo este otro video en la parte de acá, donde les explico paso a paso cómo funciona todo, aunque aquí en este video les expliqué más la parte de las capas. Nos vemos en un próximo video.